Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. El día de hoy, Doctrinas Cristianas Básicas. Esta es la semana 15. El día de hoy estaremos hablando acerca de los ángeles. Así que no te lo puedes perder después de esta introducción. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. Esta es la semana 15 en esta serie de estudios que estamos teniendo de las doctrinas cristianas básicas. Esto es lo que todo creyente debe saber. Así que espero que estés tomando nota en esta serie de estudios para que continúe repasando. Lo bueno es que puedes venir a ver los videos una vez más. Pero esto es lo que todo creyente tiene que saber. Estas doctrinas que hemos estudiado y las que nos faltan aún, todavía nos faltan unas semanitas más, es lo que todo creyente debe saber. Es necesario que lo sepamos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esta es la revelación de nuestro Padre, esta es la revelación de nuestro Dios y tenemos que saber qué es lo que Él dice. Así que, sin más ni más, recuerda, estaremos leyendo bastantes pasajes de la Biblia para estar apoyando lo que estamos hablando, pero el día de hoy nuestro enfoque será ángeles y demonios, doctrina de los ángeles. Esto es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es la intención o cuál es el propósito, el objetivo del estudio de hoy? Bueno, que nosotros, y en este caso ustedes como discípulos del Señor, entiendan cuál es la naturaleza, cuál es la función y cuál es la actividad de los seres espirituales y cómo es de que Cristo reina sobre ellos, porque Cristo está sobre todo y Cristo es el que domina todo, ¿no? Muy bien, vamos a ir poco a poco entonces con los ángeles el día de hoy y demonios. ¿Cuál es la definición en cuanto a ángeles? Bueno, los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Son inteligentes, son poderosos, son santos. Y la función que encontramos en la Escritura para con los ángeles es adorar a Dios y es servir a los creyentes. ¿Okay? Cosas importantes. Los ángeles, mis hermanos, no son humanos glorificados. En otras palabras, no es de que alguien se murió y se convirtió en ángel. No, los ángeles son una creación totalmente diferente. Los ángeles no son bebés con alas, como a veces los vemos en las caricaturas o por ahí, como unos bebecitos con alas. No, eso tampoco son los ángeles. Tampoco ellos no son fuerzas impersonales. Son servidores reales en el reino de Dios. ¿Ah? Mira lo que dice Colosenses 1:6, es el primer pasaje que tenemos aquí. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Son seres creados. Y aquí vemos a Cristo por encima de ellos, porque fueron creados por nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, dice, y para Él. ¿Okay? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que los ángeles son seres creados. Muy bien. Son seres espirituales. Mira lo que dice Hebreos 1:14. No son todos espíritus ministradores, eso quiere decir que sirven, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Son seres espirituales que tienen, y aquí mismo nos da una función, ¿no? A servicio a favor de los herederos de la salvación. Muy bien, son seres espirituales. Mira lo que dice Isaías 6 del 1 al 3 y aquí vamos a ver algunos de ellos en acción para ir identificando cómo en la historia bíblica y en el relato bíblico nos vamos encontrando con la función de estos seres espirituales, ¿no? Isaías 6 del 1 al 3 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ellos adoran a Dios.
ellos adoran a Dios. Apocalipsis 5, 11 y 12 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Qué es lo que decían los ángeles? A gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Vemos ahí adorando a Dios. Millones de ángeles adorando a Dios. Salmo 34, 7. ¿Qué más hacen los ángeles? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿no? Y está con minúscula. ¿Okay? Tenemos acá protección, ¿no? Y ya lo habíamos visto anteriormente también en el versículo 14 de Hebreos 1. Dice: enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso sirven a los creyentes. Ellos sirven a los creyentes, ¿no? Génesis 19. Vamos a ver. Aquí está. Génesis. Y aquí está otra vez Hebreos, mira. Génesis 19 del 1 al 13. Génesis 19 del 1 al 13. Esta es la destrucción de Sodoma y Gomorra. La historia tú ya la sabes. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y os lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, o sea que le rogó mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostase, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más pequeño. Eso nos está indicando que todos estaban en pecado. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Recuerda que Lot no era de ahí. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Qué es lo que están haciendo los ángeles ahí? Están haciendo un juicio sobre Sodoma. Así que los ángeles ejecutan juicios de parte de Dios. Hechos 12, 7, del 7 al 11. ¿Qué más hacen los ángeles? Aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba teniendo una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel
y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahí está la liberación de Pedro. Hay una misión divina que está ejecutando este ángel. Así que vemos a los ángeles llevando juicio y llevando liberación, ¿no? Hay misiones divinas que van a cumplir los ángeles. ¿Ok? Muy bien, así que los ángeles son estos seres espirituales, sirven a los creyentes, adoran a Dios, fueron creados por Dios, son seres creados, son una creación diferente, no son humanos glorificados, ejecutan juicios y ejecutan misiones divinas, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a ver otros aspectos de los ángeles, de estos seres espirituales, ¿no? Por ejemplo, 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 20. Dice, para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Los ángeles tienen inteligencia. Mi Señor es sabio como a la sabiduría de un ángel de Dios. Los ángeles tienen inteligencia, tienen sabiduría. Lucas 15, versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nos damos cuenta que hay gozo delante de los ángeles. Hay una especie de emoción que nos deja ver ahí Lucas en estos seres espirituales. Hablando de la personalidad de estos seres espirituales, tienen inteligencia, tienen emociones y algo más también. Aquí en el versículo 6 de Judas tiene solo un capítulo, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿no? Entonces vemos aquí algunos ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, no se mantuvieron como debían de mantenerse, tomaron una decisión que fue abandonar su propia morada, o sea, el lugar al que pertenecen, y eso nos deja ver de que tienen voluntad los seres espirituales, tienen voluntad también, tienen inteligencia, tienen emociones, tienen voluntad. Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Son llamados santos. Hay santidad en ellos. Hay fidelidad en ellos. Obvio, estamos hablando de los seres espirituales que se mantuvieron, ¿no? Los que son fieles. Aquí son llamados santos. ¿Ok? También en la escritura descubrimos de que hay jerarquías en estos seres espirituales, ¿no? Vamos a ver algunas de las jerarquías que nos muestra acá la escritura, ¿no? Por ejemplo, acá, versículo 9 de Judas. Judas tiene un solo capítulo. Dice, pero cuando el arcángel Miguel, y aquí vemos una jerarquía, arca quiere decir jefe, o quiere decir principal, o quiere decir comandante. Y ángel lo que quiere decir es mensajero. ¿Ok? En otras palabras, arcángel es aquel que tiene una autoridad superior sobre otros ángeles. Es el jefe principal. No quiere decir que unos son mejores que otros, más santos que otros. No. Está hablando de responsabilidades o de posiciones, ¿no? Así que vemos ahí a este que está por encima de otros. Es el jefe principal, comandante, el primero en rango entre los mensajeros. Eso es lo que quiere decir arcángel. Y este tiene un nombre. Es Miguel. ¿Ok? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, ¿no? Y aquí vemos a este ser poderoso, ser espiritual poderoso, negándose a reprender
las acciones de Satanás. Por eso Judas está hablando de aquellos cristianos que están como venciendo poderes espirituales, reprendiendo y atando y destruyendo. Dices, pero si no se atrevió a levantar palabra, sino que dijo el Señor te reprenda. Dice Santiago, ¿cómo es posible que nosotros humanos nos atrevamos a hacer esas cosas, ¿no? Interesante. Léete es un solo capítulo, el libro de Judas. Muy abre los ojos. Nos despierta a nuestra realidad, mis hermanos. Bueno, ahí vimos. También Apocalipsis 12:7 nos deja ver esto. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, ya sabemos que es el arcángel, y sus ángeles, vemos ahí que está a cargo de otros. Luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, ¿no? Entonces vemos ahí de que es alguien que tiene autoridad sobre otros ángeles. Estamos hablando de las jerarquías. Otra palabra que tú has encontrado en la escritura también cuando estás leyendo, mi hermano, son los querubines. La palabra querubín, lo que probablemente significa, y esto es un probablemente porque no existen bases exactas, ¿no? Esto es lo que probablemente significa. Quiere decir los cercanos o los guardianes, como los que están cerca o los que están cuidando, ¿no? Esos son los querubines. Mira lo que pasa en Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Recuerdas cuando fue expulsado Adán y Eva del huerto? Ahí fueron, dice, puso al oriente del huerto del Edén querubines. Pusieron para cuidar, ¿no? Son guardianes, y ahí vamos viendo, ¿no? Eso fue en Génesis 3:24. Pero mira en Éxodo 25, hablando de... El nombre quiere decir guardianes y quiere decir cercanos también, o apunta a lo mismo. Mira lo que está aquí en Éxodo 25, 18 al 22, hablando de cercanía. Dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en 2 extremos del propiciatorio. Esto es cuando se está haciendo el arca del pacto. Entre las instrucciones dice que ahí tienen que haber 2 querubines de oro. ¿Ok? En los 2 extremos del propiciatorio, o sea, en los 2 lados del propiciatorio. Dice, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. El propiciatorio, mi hermano, y esto está bien interesante. El propiciatorio era la parte de arriba del arca del pacto, la tapa, ¿no? Y entonces puedes imaginarte, la arca lo que quiere decir es un cuadro, ¿no? Es como el arca de Noé, el arca era un cuadrado, ¿no? ¿Cuál es imagínate el cuadro y en los extremos están los querubines, uno de un extremo y otro de otro extremo, ¿no? Acá en el propiciatorio, que era la tapa, donde se salpicaba la sangre del sacrificio una vez por año, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez por año. Esto está interesante. Salpicaba ahí la sangre y esta sangre era la que perdonaba los pecados. ¿Ok? Perdonaba los pecados del pueblo. ¿Recuerdas? Una vez por año se hacía. En Juan, mi hermano, allá cuando Juan está relatando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice que cuando María Magdalena llega, ve a un ángel de un extremo y el otro ángel del otro extremo del lugar donde habían puesto el sacrificio, que era Jesucristo, pero Cristo ya no estaba ahí. Pero la imagen es esta. Está viendo la imagen del propiciatorio donde se entregaba el sacrificio para el perdón de los pecados. Esas cosas emocionan. No sé si a ti te emociona, pero a mí me emocionan esas cosas. Cómo Dios tiene orquestado cada episodio de la vida. Cómo lo tiene organizado. Eso me llena a mí de esperanza, de que cualquier cosa que me suceda o suceda en mi vida, o en la vida de mis familiares, o en la vida del mundo donde vivo, todo está bajo el control de Dios, y esta historia Dios la escribió y nada sale de su guión. Él es el guionista perfecto por excelencia.
Muy bien, regresemos a los querubines, ¿no? Entonces ellos están ahí, dice, harás pues un querubín en un extremo, estoy leyendo el 19, y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio, hará los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Esta imagen está representando algo, Dios en medio de querubines. Por eso la palabra querubín probablemente significa cercano, pero también puede significar guardianes, que ya los vimos en Génesis 3, lo vimos de guardianes, y acá en Éxodo lo vemos de cercanos, ¿no? Muy bien, interesante, ya vimos que es arcángel, ya vimos que es querubín. ¿Qué es un serafín? Ok, Isaías 6 del 1 al 7, parte de esto lo leímos ya, ¿no? Isaías 6 del 1 al 7. Serafín significa ardiente o algo que quema, o los que queman, por decirlo así. Eso es lo que quiere decir serafín. Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo y por encima de él habían serafines, por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Ve la característica de los serafines? Alas múltiples. Dice, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Vamos glorificando a Dios, ¿no? Los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces ahí vemos serafines en este acto continuo de adoración a Dios. Les vemos sus características físicas, por decirlo así, pues son seres espirituales, pero nos dice que tienen varias alas, ¿no? Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y es limpio tu pecado, ¿no? Entonces vemos ahí la acción de los serafines, los que queman, por decirlo así, ¿no? Muy bien. Y hay otra palabra que hemos escuchado también mucho, Colosenses 1:16, ¿no? Dice, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, ¿no? Y entonces acá tenemos esta otra división. Hay principados y hay potestades, ¿no? ¿Qué quiere decir principado? Principado quiere decir gobernantes, quiere decir jefes o autoridades superiores. Y potestades quiere decir poderes o autoridades delegadas, ¿no? Entonces, esa es más o menos la división que podemos encontrar en la Escritura en cuanto a las jerarquías que existen en este mundo espiritual. Tienen limitación, ya vimos la personalidad, ya vimos la santidad, ya vimos la jerarquía. ¿Tendrán limitaciones estos seres espirituales o tendrán poderes ilimitados? Mateo 24:36. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Quiere decir que los ángeles no lo saben todo, no son omniscientes. Eso le pertenece solamente a Dios. Dios es el único que sabe todo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los ángeles no lo saben todo, no tienen la respuesta. Por eso no vayas al ángel a preguntarle y que te responda. No, es Dios el que tiene las respuestas. Ellos no son omnipresentes tampoco. Ellos están limitados. No están en todos los lugares a la misma vez. No, esas son características de Dios.
Y mira esto importante también, Apocalipsis 22, versículo 8 y 9. Yo soy Juan el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Recuerda que hay un ángel que le está revelando las cosas a Juan, allá en Apocalipsis, y dice que dobló sus rodillas, dobló los pies, dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y viene la corrección del ángel. Solamente debes adorar a Dios. Pero esto es importante porque vemos que los ángeles no reciben adoración. Los ángeles no deben ser adorados. Y tú vas a encontrarte en nuestra sociedad mucha gente que adora ángeles. Tiene sus ángeles, les pone velitas a sus ángeles, les pide a los ángeles, les pide que le guarden el camino a los ángeles. Y rinden todo tipo de adoración a los ángeles. Y la Biblia nos muestra de que no deben ser adorados. Así que nosotros, mis hermanos, como creyentes, nosotros no buscamos ángeles, nosotros buscamos al Dios que los envía. ¿Ok? Nosotros no oramos a ángeles tampoco, no, ellos sirven a los que oran a Dios. Eso es lo que la Escritura nos enseñó el día de hoy. No dependemos de ángeles tampoco, dependemos nosotros del Espíritu Santo. Pues es importante que sepamos estas doctrinas, mis hermanos. Los ángeles nos recuerdan que no estamos solos en estas batallas espirituales. Nos acompañan y nos sirven y nos ayudan por mandato de Dios. Pero ni dependemos de ellos, ni les oramos a ellos, ni los buscamos a ellos. Es Dios nuestro centro hacia donde nuestra mirada debe apuntar. Muy bien, esos son los ángeles. Ahora pasamos a la otra, a la versión oscura. Pasamos a los demonios, ¿no? ¿Qué son los demonios? Bueno, son ángeles, pero ángeles caídos, aquellos que se apartaron de su dignidad, lo que decía Judas, ¿no? Estos son los que se rebelaron contra Dios, bajo el liderazgo de Satanás. Son seres espirituales reales, son malos, están activos, pero han sido derrotados por nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo está por encima de todo. ¿Recuerdas cómo sacaba demonios? ¿Cómo le ordenó a los demonios que se metieran en los puercos? Bueno, ¿por qué? Porque Cristo está por encima de los demonios. Los mismos demonios le dijeron a Jesucristo, vienes a atormentarnos, ya todavía no es hora, porque saben que Él es el que va a llevar el juicio a estos seres. Así que están ya derrotados por nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pero de todas maneras, vamos a ver qué es lo que la Escritura nos dice de estos seres espirituales, ángeles caídos, los demonios, que son los enemigos de los creyentes, ¿no? Apocalipsis 12, 7 al 9, dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, o sea, no pudieron vencer los malos. No se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué sabemos de estos seres espirituales malignos? Bueno, Satanás y los demonios fueron expulsados del cielo. Fueron sacaditos de ahí, ¿no? Efesios 6:12. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son enemigos espirituales. Y dice ahí que no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, nuestra lucha no es contra seres humanos, pero sí tenemos una lucha contra estos seres espirituales. Nosotros luchamos porque estos son nuestros enemigos espirituales. Juan 10:10, ¿qué dice Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A qué vienen estos seres espirituales? Ellos buscan destruir. No vienen a ayudar, vienen a destruir, ¿no?
Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice que anda como un león rugiente, ¿no? Y anda buscando a quien devorar. Y entonces el llamado de Pedro es: estén alertas, estén alertas. ¿Por qué? Porque ellos pueden oprimir, ellos pueden darnos tentaciones y ellos pueden engañarnos. O sea, tienen sus capacidades también. Así que de acuerdo a Pedro, está buscando a quien devorar. Y él es nuestro adversario y anda como el león buscando la presa. Debemos estar alertas. ¿Por qué? Porque nos puede engañar, nos puede tentar, nos puede oprimir. Mira lo que dice 2 Corintios 11:14. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Nos puede engañar el diablo, se nos puede presentar como algo santo, puro, pero engañoso. Así que por eso tenemos que estar alertas, porque se nos puede disfrazar de ángel de luz y si no estamos preparados, vamos a caer en su engaño. Hay que estar alertas. Muy bien, aquí hay más. Que ya no me aceptó toda la lista de pasajes, así que tuve que abrir otra página. Marcos 1:27. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Hablando de Jesucristo. Los espíritus inmundos sometidos a la voz de Dios cuando Él les daba una orden. Ellos están sujetos a Cristo. Mira, mi hermano, los demonios expulsados de la presencia de Dios, expulsados del cielo, son nuestros enemigos espirituales. Buscan destruirnos, quieren oprimirnos, nos dan tentaciones y nos quieren engañar. ¿Ok? Pero Jesucristo está por encima de ellos. Están sujetos a Cristo. Mira lo que dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya están derrotados. Ya Cristo triunfó sobre ellos. Están sujetos a Jesucristo. ¿Ok? Cosas que tú y yo tenemos que tener muy, muy, muy claras en nuestra mente, mis hermanos. Así que ya vimos acerca de estos demonios que son seres personales. O sea, no son simbólicos. No son símbolos del mal. Son agentes reales, ¿no? Efesios 6:12 nos muestra una característica de ellos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo? 6:12. Colosenses 2:15. Efesios 6:12. No me lo puso aquí. Oh, aquí está. Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué nos deja ver eso? Hay jerarquías, hay estrategias. Hoy ya vimos de que están organizados también. Organizados. Primera de Corintios 6:19. Este es importante, pero aquí está. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, nosotros no nos mandamos a nosotros mismos. Nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Ok? El Espíritu Santo habita en el creyente. ¿Qué quiere decir esto en cuanto al tema que estamos leyendo de los demonios? Mi hermano, un creyente no puede ser poseído por un espíritu de estos. Estos espíritus no pueden poseer a un creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que mora en el creyente. La posesión implica un dominio total. Y eso es imposible en un hijo de Dios. O sea que no hay tal cosa, mi hermano, que un creyente tenga el Espíritu Santo y en el mismo templo viva un demonio.
No. No hay tal cosa de que tú eres creyente, pero tienes el demonio de la pereza o el espíritu de alcoholismo o el espíritu de drogadicción y por eso te maneja. No, eso es para quitarte responsabilidad, para decir no es mi culpa, no es mi responsabilidad, yo lo hago porque estoy siendo manejado por un espíritu. No, pero si eres un creyente, si eres cristiano, el que está dentro de ti, el que ha puesto el sello de pertenencia es el Espíritu de Dios. Así que no puede poseer un espíritu de estos a un creyente. Eso es imposible porque es hijo de Dios, ¿no? Muy bien, Romanos 8, 38 al 39. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es interesante, ¿no? Porque no pueden separar al creyente del amor de Dios. No pueden hacer que Dios deje de amar al creyente. Pero lo que sí pueden hacer, estos demonios pueden influenciar. Ya vimos que pueden engañar, pueden tentar, pueden oprimir. No pueden poseer, pero no te pueden hacer también que se rompa el amor que tiene Dios por ti. ¿Por qué? Porque ellos ya están derrotados. Están derrotados, pero están activos. La cruz los venció, pero siguen operando hasta cuando llegue el juicio. Hasta cuando llegue el juicio final. Efesios. Aquí me hizo una movida rara esto. Efesios. Tenía aquí también Efesios. Bueno, lo vamos a buscar aquí. Yo sé que me puedes esperar unos momentitos. Vamos a buscar 10 al 18. Efesios 10 al 18. Aquí estamos, Efesios 10 al 18. Esto es para que cerremos ya nuestro estudio del día de hoy. Son reales, están organizados, no pueden poseer a un creyente, pero sí pueden influenciarlos, sí pueden tentarlos, sí pueden oprimir, sí pueden moverte las cosas en la casa, mi hermano, pero no pueden entrar a ti. Sí. Pueden hacer que veas sombras, que escuches voces, pero no van a poseerte. ¿Ok? O sea, pueden asustarte, pero no van a poseerte, ¿no? Muy bien. Decíamos, están derrotados, pero todavía están activos. Así que no tenemos nosotros que subestimar esto también, porque Pablo nos decía que eran nuestros enemigos, ¿no? Son enemigos espirituales y estamos luchando, estamos en una guerra espiritual, mis hermanos. Así que no subestimemos la guerra espiritual. No subestimemos el poder de los demonios que todavía tienen poder. Recuerda que no estás luchando solo. Cristo ya reina sobre ellos y Cristo es nuestro hermano mayor. Dios es nuestro Padre. Estamos en el lado correcto. Pero sí se nos dan estas exhortaciones. Mira lo que dice Pablo aquí a los Efesios 6 del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, hay que fortalecerse. Y nos da este consejo en los Efesios. En Éfeso habían bases militares o la gente está acostumbrada a ver soldados romanos. Y entonces al ver soldados romanos saben de sus armas, de sus escudos, de sus trajes que usan. Y entonces Pablo lo usa como un ejemplo. Así como está ese soldado bien preparado para defenderse, dice Pablo, de la misma manera tenemos que estar nosotros los creyentes en nuestra vida espiritual. Y entonces dice, mira él cómo trae casco, mira cómo trae un escudo, cómo trae una espada, cómo trae esto. Así tú y yo tenemos que estar. Y entonces de ahí el mismo Pablo nos da una explicación, ¿no? No está esperando que te pongas algo, ¿no? Mira, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, el diablo está buscando cómo hacernos caer. Y de ahí nos recuerda esto, nuestra lucha
no es contra otro ser humano, sino son seres espirituales, ¿no? Así que, como tenemos una lucha contra seres espirituales, nuestras armas tienen que ser espirituales. Por tanto, dice, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Resistir no es ir a pelear, es de que cuando venga estemos firmes, ¿ok? Y ya que terminó todo, sigamos firmes y no derrotados. Eso quiere decir que el diablo va a venir a acecharnos, nos dijo acá, las acechanzas del diablo. Y nosotros tenemos que estar preparados para cuando eso suceda. Esta es una advertencia de Pablo. Por eso nos pide que nos preparemos. Y entonces nos da una explicación bien interesante. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos. Así como el soldado se ceñía los lomos, solo que tú tienes que estar con la verdad. Asegúrate de conocer la verdad, mi hermano. Vestíos con la coraza, pero acá vístete de justicia, en otras palabras. Calzados los pies, ellos traían sus sandalias. Parece que usaban una especie de tachuela en la sandalia para aferrarse al suelo, y cuando eran empujados que no los empujaran, sino que era como los zapatos de fútbol, ¿no? Que se agarran al suelo. Bueno, esta es la idea. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y acá nos está diciendo qué es. No es que te vas a poner unos zapatos que se agarren al suelo, no. Vas a afirmarte en el evangelio de la paz. ¿De qué paz? De esta paz que tenemos con Dios. Estamos bien con Dios. Gloria a Dios. Sobre todo, tomad el escudo. ¿Qué escudo? No, afírmate en la fe. Recuerda que es nada más, está usando la armadura para que nosotros tengamos una idea de cómo nos tenemos que preparar. No tenemos que preparar nosotros entonces con la verdad, nos tenemos que preparar con la justicia, nos tenemos que preparar con el evangelio de la paz, nos tenemos que preparar con la fe. Dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo, o sea, el casco, ¿no? Y la salvación. Prepárate con la salvación y prepárate con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ves qué importante es que leamos y conozcamos la palabra de Dios? Es nuestra arma cuando viene el enemigo a tentarnos. Dice, orando en todo tiempo, tenemos que seguir haciendo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente orando por nosotros, sino por los demás también. Pero tenemos que perseverar, tenemos que suplicar, tenemos que velar, mantenernos en oración en todo tiempo. Instrucciones claras que nos da Pablo. Así que, mi hermano, eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Aprendimos acerca de espíritus, de seres espirituales, los ángeles y los demonios, que es lo que la escritura nos enseña. Y ves lo importante que es saber esto para que no cometamos errores y caigamos en faltas. Ok, mi hermano, espero que esto esté siendo de gran bendición para ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Es un gusto poder estar acá escudriñando la escritura, sabiendo de que hay personas del otro lado que están escuchando estos mensajes. Así que recuerda, estamos acá los miércoles y los viernes a las 7. Los domingos tenemos también nuestro servicio dominical. Acá pasamos el video de nuestro servicio dominical. Pero eso, mi hermano, no te exime de que te reúnas. Recuerda, incluso la escritura nos exhorta a que no dejemos de congregarnos. Pablo dice que somos un cuerpo donde tenemos que estar todos unidos porque somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Así que no faltes a tu iglesia, mi hermano. Es lamentable muchas veces cuando cambiamos nuestro momento de reunión por cualquier otra actividad. Esa actividad a veces toma mayor importancia o mayor urgencia que el momento que nosotros ya hemos determinado para estar en comunión con el cuerpo y con el mismo Cristo. Si el Señor ha sido fiel, tú y yo tenemos que ser fieles también, mis hermanos. Entiende cuando hay una enfermedad, cuando estás trabajando y no pudiste faltar a tu trabajo, pero cuando es una fiesta, cuando es una celebración, cuando está muy caliente o cuando está muy frío, esas excusas, mis hermanos, no son tan válidas. Así que no pongas en menos la reunión que tienes con tus hermanos. Dios está ahí todo el tiempo.
Y cuando tú no fuiste, te perdiste el momento. Así que, si queremos que Dios siga siendo fiel, también nosotros demostrémosle que somos fieles. Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por el cuidado, por la misericordia, por tu presencia. Gracias por estos estudios que nos instruyen, nos muestran el camino, nos muestran la verdad y nos dan a entender muchas cosas que nos ayudarán a mantenernos firmes en el camino de santidad. No permitas que resbalemos y no permitas que terminemos adorando ángeles. Líbranos, Señor, de esos pecados. Y bendice a cada uno de los que están viendo a través de estas pantallas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que te bendiga, que te guarde y nos vemos pronto. Bye. Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.